96.3 FM, una emisora del Grupo Centro. Radio Centro es un medio de comunicación independiente en su línea de pensamiento y no acepta necesariamente como suyas las ideas vertidas en sus programas. El dinero representa muchas aristas en la vida del ser humano. ¿Cómo sacarle mayor provecho? ¿Cómo hacer una planificación financiera positiva? Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero con Sentido. Dinero con Sentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Alto Laguirre. Buenos días, amigas y amigos de Radio Centro, la radio completa. Bienvenidos un día más a su programa Dinero con Sentido, el programa para dar sentido a su dinero. Y les habla con el cariño de siempre José Luis Alto Laguirre. Hoy en un día entreverado, ahí no tenemos nubes todavía, aunque esperemos que llegue y vuelva la lluvia que la necesitamos. Aunque parezca mentira el hablar en Costa Rica de necesitar lluvia, pero yo creo que es un bien, un maná que necesitamos. Y para que además también incorpore fuerza a nuestros jugadores de fútbol que ganaron. Así que todavía estamos en la celebración, Pero bueno, hoy no vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar y decir que desde la primera revolución industrial, con la aparición de las máquinas de vapor, la creación de las primeras grandes industrias y la huida del campo a las ciudades, pasando luego por el descubrimiento del oro negro, el petróleo y la electricidad que iluminó nuestras ciudades, hasta la globalización de Internet ya en los 90 y el bautismo de la cuarta revolución con el sobrenombre de digital. Una de nuestras preguntas, las preguntas que el ser humano ha venido haciéndose, es cómo estos avances incorporan valor y, sobre todo, cómo facilitan o dificultan el desarrollo del ser humano, especialmente en una de sus principales preocupaciones, en cómo ganarse la vida. Toda evolución transforma y genera nuevos retos, como si dijéramos nuevas ecuaciones que cada generación debe resolver y cuyas incógnitas tiene que despejar de manera continua. Hoy, inmersos en la cuarta revolución, la digital, nos preguntamos ¿cuáles son los retos que nos plantea en el mercado laboral? Y para hablar de ello y de cómo se transforma el ecosistema del trabajo desde su incorporación al mismo, pasando por su desempeño, por su desvinculación, por su reenganche, tenemos a nuestros invitados de hoy que con su propuesta empresarial incorporan respuestas a nuestro universo digital. ¿Para hacérselo más fácil? Vamos a ver. Desde luego sí, para responder algunos de sus retos. Y ya sin más preámbulos, damos nuestra bienvenida en primer lugar a don José Luis Gugel, que es fundador y socio director de Key Talent. Bienvenido, José Luis, a Dinero con Sentido. Muchas gracias, José Luis, por invitarnos a tu programa. Un placer. Como verán, por su tono no es de guapiles. Se parece un poco al mío, pero ya iremos desengranando el misterio. Y también tenemos con nosotros a don Juan Francisco Conde, socio, director y representante de Key Talent Costa Rica y Panamá. Bienvenido, Juan Francisco, a Dinero con Sentido. Muchísimas gracias, José Luis, por la invitación. Un placer tenerles aquí. Valga decir que José Luis, además que es tocayo, y comenzó su carrera como consultor en el St. John, posteriormente se incorporó como gerente a la división de consultoría de SEMA Group, de un grupo muy orientado al mundo de recursos humanos, participando en diversos proyectos de organización y personas, y en 2012 se incorporó como Managing Partner de Ray Human Capital Spain del grupo Odgers y actualmente es socio fundador de la consultora de Key Talent. Y para hablar de todos, nuestro amigo Juan Francisco
es ya con larga data en el mundo de los recursos humanos, con más de 25 años de experiencia. Siempre cuando decimos más de 25 estamos ocultando algo. Sí. En la área de recursos humanos, es decir, ¿cuántos son realmente, no? Porque nunca decimos 26 o 27 o 28, ¿no? Bueno, una persona con grandísima experiencia en el gerenciamiento de procesos de transformación e integración cultural, ha liderado pues procesos de ejecución, modelos de competencias, así que también como proyectos relacionados con el manejo de la incorporación de culturas de diversidad, inclusión, clima organizacional y Great Place to Work. Y hoy, como hemos dicho, pues socio director y representante de Kitalen en Costa Rica y Panamá. Bueno, pues hechas las presentaciones, servimos la mesa. Y la primera pregunta con la que vamos a comenzar nuestro diálogo, ¿no? Nuestra conversación. Bueno, ¿cuáles son los retos actuales del mercado laboral en este entorno digital? Bueno, pues gracias. Se miran. Somos personas súper educadas. Adelante, José Luis. Bueno, pues yo creo que, por simplificarlo, creo que hay tres retos, ¿no? Uno, lo que estabas comentando de los hechos históricos en cuanto a las revoluciones industriales, yo creo que esta, la que llama la cuarta revolución industrial, tiene una característica que yo creo que es muy importante tener claro, que es la velocidad con la que están pasando las cosas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues como bien dices, en el mundo han existido muchos cambios, lo que tenemos que ser conscientes es la velocidad con la que se están ocurriendo. Segundo, que en cuanto a los retos que comentabas también del empleo, toda esta revolución industrial está dando como resultado la creación de nuevas profesiones digitales. Estas nuevas profesiones digitales, precisamente por el tema de rapidez que está ocurriendo, está haciendo que las universidades, que las formas de educar a nuestros hijos, a nuestros universitarios, etcétera, deba cambiarse, pero los sistemas y los procedimientos que tenemos instaurados en el mundo pues van un poquito más lento de lo que necesitamos. Con lo cual, se está produciendo un primer, vamos a decir, problema o reto a trabajar, que es el gap existente entre las necesidades de esas nuevas profesiones digitales y, bueno, pues en este caso, los trabajadores que tenemos a nivel mundial, ¿no? Y el tercer reto, hoy en día, ¿no? Las formas de trabajar están cambiando radicalmente, ¿no? Yo creo que lo que ha prevalecido en el siglo XX es bueno, pues adecuarte precisamente a las tareas que se te habían indicado e intentarlas hacerlas de forma óptima. Mientras que en el siglo XXI lo que está prevaleciendo, precisamente con lo que estamos viendo, son personas que de alguna manera identifiquen nuevas oportunidades y que propongan nuevas formas de trabajar, y eso, pues es así tan sencillo dicho, es un cambio de paradigma muy grande en los hábitos y en las competencias de los profesionales que tenemos en nuestras organizaciones. Sí, quizás para agregar y complementar lo que bien explica José Luis, esto también se traduce en un impacto importante a nivel de las organizaciones en cuanto a las competencias requeridas por los propios profesionales y también por el liderazgo que dirige las operaciones de una organización. La gestión de cambio cultural es muy importante en tanto y en cuanto requerimos que esa masa de colaboradores vayan migrando a nuevas formas de trabajar colaborativas, con perfiles distintos, la diversidad generacional, de cultura, de raza, que están confluyendo en un mismo momento histórico a la par o simultáneamente a que se están dando todos estos avances tecnológicos. Entonces, uno de los más grandes desafíos que tienen las organizaciones es cómo dirigir, liderar todo este compendio de cosas que están pasando en una misma situación, un mismo momento. Sí, y además yo creo que algo muy importante, ¿no? Como también nos decía José Luis y uniendo a lo que dijo Francisco, que es primero la velocidad y la necesidad de adaptación al cambio, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando hablamos de esto, y me viene la imagen, ¿no?, de aquel día lejano en el tiempo cuando yo entraba en Alcalá 45 en el Banco de Vizcaya, me decía alguien: estás pasando el umbral de la puerta donde vas a pasar toda tu vida profesional. Se podía haber cortado la lengua, porque obviamente cómo cambió, o sea, cuántas veces uno entró y salió. Sí. Es decir, la velocidad de cambio, no solamente de la tecnología, sino incluso del mundo empresarial, hace que hoy el profesional
tenga que estar continuamente adaptándose. O sea, el cambio ya no es un tema de cuando cambiamos el core bancario o el core, como se decía, cambiamos el core, vamos a... No, sino que el cambio realmente es ya parte de la cultura. Sí. A mí, y cogiendo el hilo de una entidad financiera, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Nos imaginamos el gestor tradicional que hemos tenido en las oficinas bancarias, ¿no? Donde llegas a una oficina, él te atiende, él te cuenta un poco el portfolio de productos y servicios, te asesora y si puede te vende, ¿no? ¿De acuerdo? Y tú haces tus transacciones financieras. Yo creo que eso es como hemos vivido. ¿Cómo es el gestor bancario del siglo XXI? Es una persona que puede que esté trabajando en su casa, es decir, que no tiene una cartera de personas asignadas, sino que alguien le puede decir, oye, que mañana por la zona geográfica donde te estás moviendo va a venir un cliente que necesita determinado asesoramiento, ¿vale? Y que vayas a visitarle o que le des un asesoramiento virtual, ¿vale? Segundo, muchos de esos nuevos clientes, su canal de interlocución no va a ser el físico, sino a lo mejor es su celular, es decir, tiene que enviarle determinada información, ¿vale? Para de alguna manera asegurar la fidelización de ese cliente y darle ese asesoramiento, con lo cual ese gestor tiene que aprender a utilizar ese canal, tiene que a lo mejor aprender incluso a producir su propio contenido para subirlo en un canal como puede ser un correo electrónico o puede ser una red social, ¿de acuerdo? Y a través de eso va a intentar asesorar y vender a ese cliente que antes lo hacía físico, ¿no? Para que veamos un poco el cambio de paradigma. Los cambios hacia los cuales vamos caminando. Eso es. Y lo que decías de gestión del cambio. El reto y el más importante, fíjate, no es la capacitación de ese gestor, es romper el miedo al cambio que le va a producir ese cambio de funciones, ¿no? Así es, ¿no? Yo creo que eso cuidado, que eso ha sido un factor común a todas las revoluciones, porque siempre ha habido una resistencia al cambio. Lo que pasa es que quizá en ese concepto de velocidad se incorpora. Y esto me lleva un poco a lo que decía Juan Francisco también, de la necesidad incluso de describir, utilizando un poco la nomenclatura clásica, ¿no?, de recursos humanos, nuevos perfiles competenciales, pero además también nuevos liderazgos, ¿no? ¿Y cómo llegamos a... Es decir, ¿cuáles serían un poco las competencias, si cabe la expresión, nuevas para este entorno digital que deberíamos buscar en cualquier profesional? Yo creo, primero que nada, quizás debo hacer la aclaratoria también del impacto que esto tiene en la gestión de capital humano como unidad organizativa responsable de liderar estos procesos dentro de la organización. Los negocios están haciendo negocios y recursos humanos debe estar en este momento muy abocado a promover iniciativas que justamente promuevan el proceso de cambio en la dirección que estamos buscando en las organizaciones. De ahí que el llamado, la reflexión que yo hago con mis colegas de recursos humanos tiene mucho que ver con el rol que nos corresponde jugar ahora en las organizaciones con estos cambios digitales. Traer herramientas de tecnología, del mundo digital, aplicables a los procesos de recursos humanos, como digo yo, no es un nice to have, o sea, no es algo que, bueno, vamos a estudiar a ver si lo hacemos. Definitivamente es un must, tenemos que hacerlo. Según va viniendo, vamos viendo. Es que me ha venido la frase venezolana. Sí, una frase, según como vaya viniendo, vamos viendo. Pero en este caso no, porque además hablar de cambio, de mundo, de transformación, de tecnología, no es algo lejano, es algo que está en este momento. Entonces, ¿cuáles son las competencias que desde el punto de vista del liderazgo, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la flexibilidad, la adaptabilidad, la flexibilidad cognitiva? Para mí eso es fundamental. Los líderes tenemos que tener la capacidad de manejarnos en un entorno cambiante, flexible, demandante, el manejo de la incertidumbre, el manejo de la complejidad y de la ambigüedad. Para mí son liderazgo, competencias 4.0 de ese nuevo liderazgo que queremos. El tema de la diversidad y la inclusión, aprender que el tema de la diversidad y el desarrollo es una ventaja competitiva y que los líderes, cuando tengamos que sentarnos, por ejemplo, a promover nuevas formas de trabajo, nuevas formas de concebir el trabajo en equipo, tenemos que entender que justamente en la diversidad hay una riqueza inmensa para desarrollar esa ventaja competitiva.
Fíjate que aquí Juan Francisco nos plantea un panorama que voy a dejar una pregunta en el alero, porque esa va a venir luego para hablar propiamente del producto de Equitalent, pero quiero antes abordar otro tema, que es dónde buscamos estos animales, con perdón y todo respeto y cariño, ¿no? Pero voy a dejarla ahí, que es, luego seguramente pues vamos a encontrar respuestas en la propuesta de valor que ustedes hacen. Pero quisiera, antes de llegar a este punto, más o menos ver un poco, contrastar su opinión sobre... A ver, hay un estado de opinión, y por aquí, por estos micrófonos, pues pasan muchas personas, y en la prensa, los datos de paro, las nuevas tecnologías nos van a dejar a todos en la mismísima calle, no hay... O sea, yo pienso siempre en los pobres que manejaban carros de caballos cuando apareció el carro o el coche, ¿no? Pues estarían pensando lo mismo, nos quedamos en la calle, ya no podemos ni recoger la caca de los caballos, ¿no? Bueno, y sin embargo, fíjate lo que ha supuesto la industria automotriz, por poner un ejemplo. ¿Cuál es la visión que tenemos que dar realmente sobre el mundo laboral, sobre el nuevo mundo laboral que, a ver, yo no me siento en capacidad de describirlo, sí probablemente de intuirlo, pero no de describirlo. Pero, ¿qué podemos intuir de ese mundo laboral que viene? Vamos a ver, yo ahí, a mí me preocupa bastante, que es el concepto que yo llamo de empleabilidad, ¿no? Vamos a ver, yo creo que hay una responsabilidad ahí, primero de toda persona, individuo como persona, pero desde las instituciones, desde el gobierno, desde las universidades, incluso desde las empresas, ¿no? Y hay un tema que nosotros lo llamamos orientación, ¿vale? Comentaba anteriormente que uno de los retos que tenemos son las nuevas profesiones. Entonces, yo creo que una de las responsabilidades de todos estos, digamos, intervinientes, ¿no?, en esa responsabilidad, lo primero que deberían hacer es informar, ¿de acuerdo?, al resto de la gente cuáles van a ser esas nuevas profesiones. Pongo un ejemplo, ¿no? Y perdonad que me lo llevo a otras geografías. En un país como el que vengo yo, como España, con un paro importante y de servicios, ¿vale?, la Administración sigue fomentando la formación y orientación a camareros y camareras, ¿de acuerdo? Mientras que la mayoría de nuestros clientes lo que nos están pidiendo es un perfil, por poner un ejemplo, de user experience, ¿vale? Un user experience es alguien que va a hacer el diseño de un proceso tecnológico mucho más atractivo, y la formación para ese tipo de capacidades, en 6 meses, una persona casi con una formación básica puede estar preparado para trabajar en ese negocio. No sabéis la cantidad de oportunidades que trabajar de user experience, ¿vale? Y no tantos de camareros y camareras. Entonces, lo que propongo es, oye, orientación profesional a todos los potenciales profesionales y a los propios profesionales de cuáles son los nuevos retos, y que, lógicamente, las empresas y las instituciones y las universidades adapten sus programas de formación a esta nueva realidad. Claro, que es un reto importante porque es un cambio de chip absoluto. Sí. Probablemente incluso haya que ir a carreras mucho más cortas, porque ¿de qué te sirve ahora estar estudiando 5 años, 6 años, algo que cuando sales ya está obsoleto absolutamente? Y generalista. Sí. Hay cifras que estamos manejando actualmente, por ejemplo, el 47% de los empleos que existen actualmente van a desaparecer en los próximos 15 o 20 años. Eso no lo digo yo, eso lo dice el último estudio publicado en la Universidad de Oxford. Ahora, ¿qué refiere eso? Si el 47% de los empleos actuales los vamos a perder, estaríamos en presencia de una crisis, de una tragedia importante. Sin embargo, esas crisis las hemos pasado en diversas oportunidades con las revoluciones industriales, y la humanidad ha sido capaz de reinventarse y de producir nuevas industrias, nuevas maneras de hacer las cosas, que al final terminan mitigando o reduciendo. Lo que sí es verdad del tamaño de una casa es que si no lo hacemos, si no hacemos ese proceso de reflexión, incluso desde las políticas públicas, de promover formaciones, desarrollo profesional distinto, sí vamos a entrar en un proceso de crisis. Yo tengo un ejemplo más local, el tema, por ejemplo, de los radiólogos y los imagenólogos. Hoy en día, la radiología está haciendo aquellos que interpretaban las imágenes, las radiografías,
están siendo sustituidas por los imaginólogos, que son gente que se sientan frente a una computadora, reciben todas las instrucciones del oncólogo que hizo todos los exámenes, programan en una computadora dónde van a hacer los rayos de quimio o de radioterapia y simplemente lo interpretan en una imagen y programan eso y se ejecuta el tratamiento. O sea, no hay un tema de interpretación de una radiografía. Eso es parte de la evolución de lo que creo que en este momento el mundo y los avances nos los están presentando. Entonces, ¿cuál es la idea? Sencillamente promover ese proceso de desarrollo y autodesarrollo. Efectivamente. Fíjate, esto me lleva un poco también a una de los retos, de las nuevas ecuaciones, ¿no? Yo decía en mi introducción, a mí me gusta ese concepto de la ecuación, ¿no? Donde hay siempre variables que tienes que despejar y que encontrar. Claro, porque hoy estamos en este contexto, pues nativos digitales, inmigrantes digitales, y yo me definiría como un nativo del ábaco, o sea, de los que nacimos todavía cuando se usaba, bueno, no el ábaco, pero la regla de cálculo sí. Yo a veces en alguna conferencia digo, ¿quién de ustedes conoce la regla de cálculo? Dependiendo de las edades, nadie, ¿no? Es una pieza, ya hoy es una pieza de museo, sí. Pero que sin embargo algunos utilizamos en la universidad durante mucho tiempo. Bueno, ¿Cómo hacemos, cómo despejamos esa variable que es dramática en cierto modo también? Porque, bueno, hoy hablar de un inmigrante digital no es hablar de una persona mayor o anciana, es hablar muchas veces 40 y pocos años que realmente nacieron cuando todavía Internet estaba simplemente ahí todavía en el ejército americano, es decir, y en algunas universidades. ¿Cómo hacemos para esta culturización digital? Vamos a ver, como decía al principio un poco, yo creo que información importante, nosotros le llamamos más sensibilización, ¿vale? Okay. Que la gente sea consciente. Yo por eso intento muchas veces no quitarle hierro a lo que estabas comentando anteriormente, porque me parece que puede ser un problema preocupante, pero porque no se adecúe la fuerza laboral a las necesidades, ¿no? Lo que sí que tenemos que tener claro es que un puesto que no cree valor añadido, que sea susceptible de automatizar, eso sí que va a desaparecer seguro. Lo que ocurre es que van a aparecer nuevas profesiones donde hay que girar rápidamente, ¿no? Entonces, yo hay un mantra también que me gustaría quitar, que normalmente cuando empezamos con esto, mucha gente nos decía, no, es que los millennials, etcétera, ¿vale? Como decías, ¿no? Nativos digitales y demás, y lo que estamos observando, ¿vale? Es que, bueno, es verdad que tienen a lo mejor más facilidad, pero no es exclusivo de ellos. Efectivamente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Estamos encontrando mucha gente millennial y ahora centennial, ¿vale? Que pueden tener una serie de gaps importantes también para trabajar en este nuevo mundo digital, ¿no? Es verdad, insisto, que tienen otra serie de facilidades, lo que llamamos trabajar en multitarea, es decir, como vemos a nuestros hijos, ¿no? Que están con la tablet, el móvil, la televisión, o sea, yo no sé cómo siguen ninguna de las tres cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Pero luego, si les pides profundizar sobre algo de forma cognitiva, tienen bastantes dificultades, ¿no? Bueno, pues esto es algo que hay que trabajar con esta generación y con lo que comentabas, pues en tu caso, José Luis, yo creo que lo interesante es ser consciente de ello y saber... Yo ya no tengo remedio. No, pero que seguramente lo estamos haciendo en nuestro entorno personal, ¿no? Es decir, yo en los talleres que hacemos de facilitación con profesionales, sobre todo como es nuestro caso ya, que ya no cumplimos los 25, ¿de acuerdo? Te llevas muchas sorpresas de personas, oye, que en su entorno personal son muy digitales, ¿vale? Oye, para las vacaciones, para su ocio, pero resulta que tampoco han tenido la estructura tecnológica en sus empresas para facilitar esto, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es una suma de las dos cosas. Identificar, oye, quienes dentro de su entorno personal ya sí que son también nativos digitales para que lo apliquen en la compañía, y a los que no, pues, bueno, pues intentar que migren a esas capacidades. Sí. Hay un tema interesante allí, que es el tema de la diversidad generacional, y hay unas oportunidades muy, muy interesantes. Los baby boomers nos resistimos a que nos traten como un desperdicio industrial. Pero así está clarísimo, vamos. Eso nos unimos a la batalla. Sí. Y resulta súper interesante que el 45% de la población de los baby boomers tienen mucho más interés en entrar en el mundo digital que los propios millennials. Y eso tiene una explicación. Los millennials vienen con un cableado diferente, ya vienen con ese chip. En cambio, quienes nacimos en el mundo de la superautopista, de la información, del Internet, no es que somos diestros
en el manejo de la tecnología, pero tampoco somos unos ignorantes consecuentes de la tecnología. Entonces, nos negamos en este momento a que nos traten, tú sabes, nos pongan de lado, y queremos seguir aportando, queremos seguir siendo parte de la construcción de ese balance. Y yo creo que ahí es donde está la respuesta, en ese balance generacional entre los nativos digitales y aquellas personas que tienen el conocimiento y que tratan entonces de trabajarlo, de conducirlo a través de una experiencia digital. Sí, no, es muy importante porque además la propia neurociencia nos enseña claramente la capacidad de neuroplasticidad de nuestro cerebro y de neurogénesis, de generar nuevas conexiones neuronales, lo cual evidentemente la práctica nos dice ya de una manera clara que hoy, tengas la edad que tengas, si te quieres ir de viaje, muy pocas personas van a una agencia de viajes, sino que se conectan a Internet o buscan quién se conecta y saca su boleto a través de Internet, por decirte algo, ¿no? Bueno, tiene que mejorar son las dioptrías para ver bien. Bueno, eso ya es otro, esos son otros $25, ¿no? Pero evidentemente sí es cierto que ahí ya hay una culturización y que además se ha demostrado, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando, y lo he contado aquí en Antena alguna vez, cuando se puso en Madrid el primer cajero automático en Alcalá 45, yo estaba trabajando, era jovencito, yo también fui joven, y estaba trabajando y el estudio de consultores en aquel momento decía que eso era un producto para clase media alta, gente muy preparada socialmente, dígame usted, ¿no? El cajero automático que ya va a desaparecer, bueno, pues hoy lo utiliza, vamos, la persona menos formada, no voy a decir más humilde, sino menos formada. ¿Por qué? Porque son temas de aprendizaje social. Entonces yo creo que el mundo digital es un mundo en el cual lo que probablemente hay que querer, ¿no? Hay que aproximarse y querer, pero eso es un reto fundamental que cualquier iniciativa tiene que tomar en cuenta. Y cada vez es más intuitivo. Además, no se requiere de grandes cursos de formación y tutoriales, cada vez es más intuitivo. O sea, cómo las personas mayores utilizan el teléfono, el smartphone de manera maravillosa. Entonces, ya la tecnología te está haciendo mucho más fácil incluso el proceso de aprendizaje. Sí, pero creo también un tema que yo creo que va a ser importante, ahora que se habla tanto de la incorporación de 5G, es que Internet de las cosas, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas que están ocurriendo todavía están entrando más en el plano, vamos a decir, de negocios y demás, pero cuando, con el ejemplo que ponías de la agencia de viajes y demás, cuando eso lo tengamos para el supermercado, para la nevera, para tal, y nos familiaricemos, que era lo que estabas comentando, le quitaremos un poco de hierro a este proceso, porque yo creo que también hay que desmitificarlo. Esa barrera, ¿no? Que a veces nos ponemos. Que al revés, que la tecnología nos va a hacer vivir, en términos generales, ¿no? Mucho mejor. Otra cosa es lo que hagamos, como siempre, los humanos con todo lo que hacemos, ¿no? Pero que nos va a permitir vivir de una forma más fácil. Muy bien, bueno, pues hemos hecho una pequeña pero profunda introducción a lo que es toda esta ecuación digital, a este ecosistema de lo digital, y vamos a tomar aire, vamos a hacer una pequeña parada y volvemos rápidamente con ustedes. En 1 minuto y medio estamos de vuelta, no se nos vayan. La península de Osa alberga aproximadamente 400 especies de aves. Vamos a observarlas. Sexto curso y conteo de aves residentes de la península de Osa, del 21 al 23 de junio. Reserve en la Fundación Neotrópica al 2253-2130 o búsquenos en Facebook. Le invita la Asociación Ornitológica de Costa Rica, Osa Rural Tours y la Fundación Neotrópica. Fundación Neotrópica, creciendo como la naturaleza. Había una vez un campesino llamado Pedro que un día decidió hacer una quema en su potrero. Pedro pensó en hacer una ronda, pero hacía demasiado calor como para volar machete. Cuando encendió la chispa, las llamas se levantaron altas y empezaron a correr hacia el bosque. Pero de repente el viento cambió y lo que terminó en ceniza fue la casa de Pedro. Que en este año del niño no se queme la casa de nadie. Sumate a la campaña Un verano sin incendios forestales. Búscanos en redes como Toño Pisote. Un mensaje de MINAE, SINAC, CONIFOR y esta emisora. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Es seguro operar a través de la banca electrónica de los bancos? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero.
Muy bien, amigas y amigos de Dinero Consentido, aquí estamos de nuevo con ustedes, hoy pues hablando, compartiendo con José Luis Gugel y con Juan Francisco Conde, de Keytalent, quien nos están llevando de la mano para penetrar digital. Dejábamos una pregunta antes aparcada, que ya ustedes creían que me iba a olvidar de ella. No, vamos a recuperarla. Porque estamos hablando de nuevas competencias, de nuevos modelos de liderazgo, en definitiva, de una nueva manera de relacionarnos en el mundo laboral, en el mundo empresarial. Yo creo que la gran pregunta es, ¿cómo casamos esas necesidades con los sistemas o con los modelos de búsqueda, de captación de talento? Es decir, ¿en qué medida, aquí sí, de Keytalent, viene a dar respuesta a estas nuevas necesidades y cómo lo configuramos? Sí, quizás yo voy a dar respuesta a la primera parte de la pregunta y después me gustaría que José Luis lo complementara, porque justamente ahí es donde somos expertos en el tema de evaluación. Yo creo que el tema de los líderes y de las competencias requeridas para este momento tiene mucho que ver con la gestión, primero, de capital humano, de recursos humanos, pero también tiene que dar respuesta al tema que estamos confrontando de movilidad del talento y de escasez del talento. Las organizaciones se ven cada vez más apremiadas a tener que desarrollar al personal más rápidamente para ocupar posiciones de liderazgo, porque hay muchísima movilidad y muchísima rotación. Entonces tenemos cada vez personas más jóvenes ocupando posiciones más altas dentro de la estructura organizacional. Y ahí es donde podemos nosotros aportar desde la perspectiva de recursos humanos, diseñando un sistema de evaluación, formación y desarrollo de talento que permita ir adecuando, adaptando y preparando al talento que tenemos hoy en día en la organización para que pueda asumir posiciones de mayor jerarquía. Y entonces esto lo hacemos hoy en día tradicionalmente con herramientas. Pero viene de Keytalent a irrumpir en el mercado y hacer una propuesta disruptiva de decir, vamos a hacer eso porque lo tenemos que hacer, pero lo vamos a hacer de una manera diferente. Genial. Pues, dando lo que dice Juan, tenemos otra vez dos situaciones, ¿no? Lo primero es lo que decíamos antes de las nuevas profesiones, es decir, cada vez más veremos en el mercado laboral aquí en Costa Rica que se buscan menos controles financieros y se van a tener que buscar más profesionales de Big Data. Ese es un primer escenario en el que nos vamos a mover. Y el segundo, veía ayer un poco las estadísticas de 5 millones de habitantes en Costa Rica, creo que eran 3.600.000 o por ahí, usuarios de Internet y de las redes sociales, ¿no? Entonces, ayer estábamos en un cliente donde todavía venía una persona y depositaba el currículum a mano, ¿de acuerdo? Bueno, pues también el proceso de digitalización hace que, oye, el canal tradicional, ¿vale?, de un proceso en el que una persona deposita un currículum en una empresa, ¿de acuerdo? Este currículum puede que se pierda o no para que llegue a recursos humanos, que recursos humanos llame a este candidato, que este candidato venga físicamente. O sea, fijaros cómo es el proceso, ¿vale? Pues ese proceso hoy con Internet y con las redes sociales se puede hacer en 2 clics, ¿vale? Es decir, seguramente esa persona que ayer dejaba el currículum en mano es usuario de Instagram, de Facebook, no sé si de LinkedIn, pero de esos dos, seguros, ¿no? ¿De acuerdo? Con lo cual, tenemos la posibilidad de impactarles en su red social y en su muro de Facebook o de Instagram, que le aparezca un anuncio de esa empresa y, si le gusta lo que le ofrece esa empresa, le dé un clic, ¿de acuerdo? Y va a poder hacer una evaluación online y sentarse delante del director o directora de recursos humanos, sin que el director o directora de recursos humanos haya hecho nada. ¿De acuerdo? Ese es el cambio de paradigma. Tenemos que buscar perfiles diferentes y el canal para buscarlo está cambiando radicalmente, ¿no? Pues eso es lo que estamos ayudando a nuestros clientes. Es decir, digamos, por una parte desarrollan nuevas herramientas de búsqueda de contactabilidad con el candidato posible, en donde se une el interés del candidato con la necesidad de la propia empresa. Eso es. Sí, el paradigma, por ejemplo, en el tema de reclutamiento y selección, es que salimos hoy en día a buscar lo que hay en el mercado. Algunos más avesados, algunos más tecnificados logran traspasar todavía esa línea de encontrar
no lo que clave en la organización, pero es un trabajo muy arduo, muy fuerte, que requiere mucho conocimiento y mucho tiempo en el mercado. Claro. A través de nuestras propuestas, no solamente de las herramientas digitales para reclutamiento y selección, sino también de evaluación competencial, lo que disminuimos todo el proceso, como mencionaba José Luis, a un clic, a 2 clics, de manera que le facilitamos al candidato la posibilidad, no importa dónde esté, de postularse o de desarrollarse en la organización que él anhela, quiere o desea. Ahí, si me permites, José Luis, claro, hay un ejemplo que me gustaría que lo contara Juan, que ayer se lo escuché, de lo de la piña, que me parece un muy buen ejemplo para contar un poco precisamente cuál es ese cambio de paradigma de cómo utilizamos el marketing digital, igual que lo utilizan para ver si consumimos el producto A o el producto B, nosotros lo utilizamos para identificar a nuestros candidatos. Sí, a ver, si yo tengo, por ejemplo, un requerimiento en la compañía, necesito un ingeniero químico especialista en corrosión, pero además lo estoy buscando que esa persona conozca de piña, huela piña y le guste la piña. Muy posiblemente, bajo un proceso tradicional, yo seguramente voy a poder mapear en Internet que esa persona estudió en la Universidad de Costa Rica, Ingeniería Química, y después se fue para la Universidad de Tulsa y sacó una especialidad en corrosión. Perfecto, hasta allí, muy bien. Pero ¿cómo averiguo yo y cómo sé yo que le gusta la piña, que se viste con camisa de piña, no sé? Y que es aficionado de la liga. Exagerando. Resulta que cuando yo mapeo a través de las herramientas de las que nosotros disponemos, que es inteligencia artificial, machine learning y todas esas cosas, yo descubro que esa persona publica todos los fines de semana que se va a Sarapiquí y se toma fotos en las fincas de piña y comiendo piña y habla de la piña y tal. Y ahí entonces empiezo a inferir, a relacionar datos que pareciera en algún momento determinado que no son relevantes, pero que para esta búsqueda en particular, al relacionarlo, me da un comportamiento, una posibilidad de predecir y de encontrar lo que yo estoy buscando. Es decir, con lo cual adecuamos mucho más la capacidad de encontrar el perfil adecuado, en definitiva. Exactamente. ¿No? Y ampliamos además el target de búsqueda, ¿vale? Es decir, claro, no solo lo que llamamos el candidato activo, es decir, el que viene proactivamente y nos deja, como el ejemplo que ponía yo antes, su currículum, sino lo que comenta Juan. Es decir, nosotros vamos a buscar incluso los que no estén buscando activamente empleo, pero que pueden ser interesantes para la organización. Con una campaña muy dirigida al target, al target de esa persona. Si yo tengo una persona que sabe de arte y estoy buscando un gerente comercial para el taller de Articruz en Panamá, yo voy a encontrar esa persona que el hobby de él es visitar los museos de arte o lo que sea. Y eso es lo que me permite ser mucho más efectivo. Una pregunta quizá en este punto para entender, ¿no? También a nuestros radioescuchas, es decir, la herramienta o plataforma, vamos a llamarla plataforma, permite ser reactivo y proactivo, es decir, inicia también búsqueda a través, supongo, de algoritmo, de Big Data, etcétera, pero también la persona, por así decirlo, bueno, puede ser proactiva en ver qué posiciones hay disponibles. Totalmente. O sea, siempre nuestros clientes van a tener un portal, ¿vale?, donde están publicadas todas las posiciones y, como decías, proactivamente vayan y digan, oye, yo quiero participar en este proceso. ¿De acuerdo? Eso siempre lo van a tener. Y ahí también la bondad es que todo lo que viene posterior, ese proceso que antes era muy manual, ¿de acuerdo?, ahora es totalmente automático, con lo cual el profesional de recursos humanos de selección puede dedicar más tiempo a lo que aporta valor añadido, que es conocer en profundidad a ese candidato o candidata, ¿vale? Efectivamente. Y por el contrario, sobre todo para estas nuevas profesiones digitales, bueno, nos permite también ir a buscar a aquel que no ha enviado proactivamente su currículum. Complementariamente al proceso de reclutamiento y selección, decimos, bueno, sí, lo identificamos, lo tenemos, o tenemos un proceso interno abierto de gente que se postula para una posición. ¿Qué hacemos con ello? Tenemos toda una plataforma de evaluación competencial digital, gamificada, disruptiva, diferente, eficiente, que nos permite evaluar competencias de los candidatos en un entorno completa y absolutamente digital. O sea, lo que nuestra propuesta, la gran mayoría de nuestras herramientas que están incorporadas en la plataforma,
lo que nos permite es evaluar a la gente muy rápidamente jugando. La gente jugando. ¿Y por qué lo hacemos así? ¿Por qué nuestra propuesta siempre es de evaluar competencias a través de mecanismos gamificados? Porque a través del juego, y tú como psicólogo sabes, el comportamiento de la gente suele salir de manera mucho más natural que llenando un cuestionario o llenando una prueba de estas tradicionales, ¿no? Sí, si me permites el poner un ejemplo de lo que está comentando Juan, que me parece muy interesante. Voy a decir el cliente, porque lo puedo decir, Vodafone, ¿vale? Vodafone tenía dos objetivos. Uno es buscar talento joven, ¿vale? Y el problema es que ese talento joven estaba identificando a Vodafone como una empresa, vamos a decir, muy tradicional, muy seria, bueno, que no era seguramente el primer objetivo o primera opción para mucho de este talento joven, ¿no? ¿De acuerdo? Y lo segundo es cómo podemos utilizar ese nuevo canal de las redes sociales para asegurar que podemos llegar a un volumen importante de candidatos, ¿no? Pues lo que nos pidió Vodafone es que el primer impacto que tuvieran esos candidatos que habíamos targeteado, ¿de acuerdo?, era que jugaran en línea con lo que decía. Era un juego, vamos a decir, muy simple. Había que estrellar unas naves o no para ver lo que nosotros llamamos la versión al riesgo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Que habíamos establecido un objetivo de intentar llegar a 1.500 candidatos utilizando este juego, pero ocurrió que llegamos a 15. Porque resulta que todo el mundo entre sus amistades le estaba diciendo, oye, ¿has visto el juego? ¿Por qué no participas? Ven a jugar, participa. Eso es. Claro. Con lo cual se viralizó. Claro, Vodafone consiguió los dos objetivos. Uno, pasar de 1.500 a 15.000 candidatos en el proceso de reclutamiento. Y segundo, que empezaran a ver a Vodafone como una empresa más divertida y más atractiva para trabajar. Sí, qué importante, ¿no? Es decir, por lo tanto, cumplimos dos pasos, ¿no? La plataforma de Keytalent, bueno, la búsqueda, o sea, el proceso, ¿no? Sí. El célebre screening, etcétera, se automatiza y de alguna manera te selecciona, pero damos un paso más, que es además también participar en una parte importante del proceso, digamos, de pruebas, no sé, de assessment, ya técnicamente, de assessment, que te permite también, bueno, filtrar, obviamente, pues perfiles y saber quién va para el baile y quién no, en definitiva. Yo tengo también un ejemplo, y creo que los ejemplos abundan en el sentido de que te da una mejor visión. Hay un festival de música electrónica en Europa que convoca a 450.000 jóvenes. Y aquí tenemos, por ejemplo, un concierto en el Melico Salazar donde van 1.000 personas. Estadísticamente y probabilísticamente, ¿dónde vamos a tener más chance de conseguir candidatos para nuestra organización? ¿En el Festival de Música Electrónica en Europa o en el Melico Salazar? Seguramente en el Festival de Música Electrónica en Europa. Pero si tenemos 450.000 personas, ¿cómo somos capaces de identificar, de trabajar, de seducir a ese talento que está en ese concierto de música? Claro. ¿Y cómo le llegamos? Bueno, simplemente porque tenemos información en Internet, la persona que compró el boleto, vació la información, el boleto aéreo, toda la información está en Internet. Entonces nosotros somos capaces de poder atraer esa gente y empezar a dirigirle información que nos interesa para atraerlo. Entonces, ahí es donde nosotros multiplicamos nuestra probabilidad y nuestra capacidad de atraer el talento que requiere la organización. Y lo que comentas de la evaluación, ¿no?, del assessment, como lo hemos llamado, ahí importante también cómo volvemos a utilizar las nuevas tecnologías en, bueno, lo que llamamos el análisis predictivo, ¿no? Okay. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que, otra vez más, primero con el objetivo de automatizar, es decir, y de quitar lo que nosotros llamamos el sesgo al evaluador, estamos introduciendo herramientas que objetivan ese proceso de forma automática y que ni siquiera, si queremos, puede participar una persona, ¿de acuerdo? Un evaluador. Con lo cual ya hemos conseguido, simplemente con esto, ganar algo en el proceso. Pero segundo, es que, bueno, pues dentro de las compañías, el que más genera, ahora que hablamos del Big Data y demás, el área que más genera Big Data normalmente es el área comercial, pero el segundo es recursos humanos, ¿vale? Claro. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que con toda esa información que estamos teniendo, ya bien sea en un proceso de reclutamiento o en la evaluación de nuestros profesionales dentro de la casa, empezamos a tener una información bárbara de ellas. Oye, si somos capaces de utilizar que nos pueda decir predictivamente, ¿vale?, cuáles son las características de éxito,
tanto de mis profesionales internamente o como de mis candidatos, fíjate que a lo mejor incluso no le hacemos perder el tiempo a ninguno de nuestros profesionales o nuestros candidatos, porque en cuanto nos digan que sí que quieren aplicar o a un proceso de evaluación o a un proceso de selección, con toda la información que tenemos de él y esos valores predictivos, incluso puedo seguir con el proceso o puedo pararlo, porque ya sé lo que va a ocurrir. Claro. Y una pregunta que me viene inmediatamente, a ver, porque aquí estamos hablando de una plataforma muy potente, ¿no? Por lo que hemos hablado de alguna empresa, pues multinacional. ¿Qué tipo de empresas pueden utilizar esta plataforma? Es decir, ¿es para grandes corporaciones o...? Vale, yo creo que uno de los objetivos, antes que hablábamos de los nativos digitales y tal, es otra vez más, o sea, la tecnología nos genera una oportunidad a todas las compañías de igualarnos. Claro. ¿Vale? Y además, ¿qué ocurre o qué está ocurriendo hoy en día con las famosas startups y demás? Que están viniendo a competir con grandes multinacionales. Porque la gran multinacional tiene muchas fortalezas, pero tiene una gran área de mejora, ¿no? Que es la flexibilidad y la rapidez de adecuarse al mercado, ¿no? Con lo cual, ¿qué ocurre? Que hasta ahora automatizar un proceso de reclutamiento para una empresa pequeña o mediana era casi inviable, porque los costes de los software que utilizaban normalmente para esto eran solo para grandes corporaciones. Hoy en día es como lo que estamos utilizando otra vez en nuestro entorno personal, que es que hay herramientas hasta que casi son gratuitas, ¿vale? Porque el valor ya no es la plataforma, sino los servicios que vas a poder dar allí, ¿no? Entonces, nuestra filosofía es la misma, ¿vale? No digo que la regalemos, pero que tienen unos precios de entrada que cualquier empresa de 2, de 3, de 4 trabajadores pueda acceder, y lo que luego, si lo valora, va a poder pagar por los valores o los valores añadidos que se puedan agregar. Quizá hago la pregunta, digamos, ¿la plataforma estaría en la nube? Sí. Sí, o sea, obviamente sería una accesibilidad ya a la nube. Totalmente. De aquí en ahí ya desapareció aquello de... Está en la nube, no necesitas programadores que cada vez que haya un cambio tengas que... O sea, está pensada para que, otra vez, no un nativo digital, sino cualquier inmigrante digital y demás, puedas customizar, como se dice ahora, de acuerdo a tu plataforma, con tus perfiles, y hacerlo tú de forma autónoma, ¿no? Que es lo que se trata hoy en la tecnología también. Algunos mitos y leyendas en este lado del mundo, porque uno piensa en Europa y piensa en Estados Unidos, y ya estas son cosas que se han debatido y se han superado, pero quizás en esta parte del mundo, en Latinoamérica, todavía siguen prevaleciendo algunos mitos y leyendas. Por ejemplo, cuando se le presentan estas cosas, esto es muy costoso, o esto es para una empresa multinacional, o esto no aplica en esta compañía porque yo no tengo los sistemas. Y ninguna de las tres cosas son realmente verdad. Primero, hay una democratización, la tecnología viene a democratizar el conocimiento. Número dos, al democratizar y hacerlo mucho, veía esta mañana un video donde dicen, por ejemplo, construir todo tu ADN cuesta $1,000 hoy en día. Dentro de 2 años, construir el ADN de una persona para saber qué enfermedades ha padecido, etcétera, va a costar $10. Entonces, eso es el efecto y el impacto que tiene la tecnología. Y el tercer elemento, no importa el tamaño de la organización y no importa si tiene un sistema tradicional de recursos humanos, porque nosotros no desarrollamos sistemas. Lo que nosotros desarrollamos y ponemos al servicio de la gestión de capital humano son plataformas que pueden poner dentro de un sistema o fuera de él. Excelente. Y eso es importante, ¿no? Por eso hacía la pregunta, para entender que realmente aquí no estamos hablando de incorporar un ERP o un sistema carísimo, etcétera, sino, bueno, acceder a una plataforma disponible que supongo pues que en función de los servicios que ocupes, que utilices, bueno, pues te costará aún más menos, obviamente, pues porque no es una ONG, claro. Mi socio tecnológico siempre nos pone el mismo ejemplo, que esperamos que en 2 años estemos en esta situación, que esperamos que sea real, ¿vale? En línea con lo que comentabas, ¿vale? Todos ahora tenemos el Alexa de turno y demás, que por voz o Siri, ¿de acuerdo? Bueno, pues nuestro objetivo es que alguien que, ya sea un candidato o un profesional que quiera buscar candidatos, le diga a Siri, ¿de acuerdo? Oye, búscame un camarero o, siguiendo el ejemplo, un controller, y automáticamente la propia tecnología
te construya el proceso y te lo lance, ¿no? No estamos nada lejos, estamos yo creo que a 1 año y medio, 2 años de conseguir esto, para que veáis otra vez como un ejemplo, otra vez de la tecnología, cómo nos va a ayudar. Cómo nos va ayudando, ¿no? Bien, y esto además yo entiendo que luego, pues obviamente, ya la empresa... Mira cómo fue el proceso, la trazabilidad del proceso va a ayudar a que ese gerente tome la mejor decisión. Y al final no estamos reemplazando la entrevista. Yo creo que todo este proceso lo que hace es soportar y darle información para que puedan hacer una entrevista mucho más enriquecedora, más fuerte. Y más dirigida y no perder tiempo probablemente en candidatos pues que no aportan determinado tipo de experiencia requerida, ¿no? Que no responden a que le guste la piña. Digamos que es importante. Nos interesa el que le gusta la piña. Y si me permites, cerrando el círculo que hablábamos antes de la empleabilidad y demás, es ahora luego extensivo al profesional de recursos humanos. Claro. ¿Vale? Es decir, si no ve esto que está diciendo Juan, tendrá un problema y se quedará fuera del mercado. ¿Vale? Entonces, es una persona que primero, como decíamos antes, tiene que ser sensible a identificar cómo está, en este caso, girando la profesión de recursos humanos, capacitarse y, bueno, pues a lo mejor donde va a poner el valor es en otras cosas que ahora de verdad aportan valor, no en lo transaccional. ¿No? Bueno, estamos en los últimos minutos, el tiempo pasa rapidito, ¿verdad? Cuando se está bien, tal, la verdad es que, bueno... a ver, sé que mañana tienen un evento, ¿no? De Key Factor. Vamos a ver, ¿qué es esto de Key Factor? Explíquenos y sobre todo, pues, bueno, cómo se puede acudir o qué tienen que hacer las personas. The Key Factor es un evento que pretendemos sea un referente, primer año que lo vamos a hacer y queremos mantenerlo y sostenerlo en el tiempo como parte incluso de una estrategia de la compañía de traer temas relevantes al país para discutirlo, temas relevantes en temas de tecnología, de capital humano, etc. El tema de mañana es transformación digital y capital humano. Es cómo todo esto que está pasando en el mundo impacta la gestión de capital humano en términos de las plataformas, las herramientas, etcétera. Cómo traer tecnología a la gestión de capital humano. Entonces queremos abrir un espacio de discusión y reflexión y para ello tenemos 3 speakers de lujo, digo yo. Uno es Pablo Jenkins, que es una persona reconocida no solamente en Costa Rica, sino fuera de Costa Rica, una persona que con una experiencia en el tema, en el manejo de todo lo que es transformación digital, tendencia, y eso nos va a crear un contexto a nivel global. Luego, pues, nuestro invitado de luego, José Luis Gugel, que va a hablar de todo eso que está pasando, cómo se aterriza en la gestión de capital humano. Va a haber un intermedio donde van a haber unas dinámicas siempre envueltos en un ambiente digital, donde las personas van a poder configurar y participar, qué sé yo, en pruebas de evaluación competencial que van a hacer unos demos o en un producto estrella que tenemos nosotros que es el Escape Room digital, también van a poder participar. Y luego vamos a cerrar el evento con una charla de Andrea Madariaga, que va a hablar de un tema particularmente, tengo mucha expectativa, que es la diversidad y la inclusión en un mundo digital, ¿ok? Porque si estamos hablando de que de manera natural la tecnología tiende a excluir a algunas personas, imagínate algunos otros temas de género, raza, cultura, etcétera. Entonces, ¿cómo manejar? Y específicamente, ella va a trabajar el tema del empoderamiento de la mujer en el mundo digital. Vamos a un evento de 8:30 de la mañana en el Santa Ana Country Club, es de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde, incluye almuerzo, así que los invitamos a pasar. Muy bien, ¿tiene algún costo? Tiene el costo es de $30, se pueden inscribir, nos buscan en LinkedIn, en la página de Quital en Costa Rica y Panamá, se pueden inscribir. De verdad, no lo hago en términos marketingianos, pero teníamos cupos limitados, estamos sobregirados. Entonces, les agradezco que si se va a inscribir lo hagan rapidín. Muy bien, bueno, pues la verdad es que se nos ha pasado el tiempo, el tiempo no es digital, es absolutamente analógico. Totalmente. Bueno, pues agradecerles, José Luis Gugel, de verdad, muchas gracias por tu presencia. A vosotros, sabemos que todavía estás medio aterrizado, ¿no? Sí. No sé si todavía estás ahí con el jet lag. Es peor la vuelta. Es peor la vuelta, ¿verdad? Muchas gracias y esperamos escucharte mañana. Y Juan Francisco, pues aquí ya nos vemos con más frecuencia. También muchísimas gracias
darnos la oportunidad de hablar de estos temas que son tremendamente importantes. Y a todos ustedes, amigas, amigos de Dinero Consentido, muchas gracias por su fidelidad. Como siempre decimos, sean hoy todo lo felices que puedan, no se pongan ningún límite. Y recuerden que mañana a las 8 tenemos una nueva cita en Dinero Consentido. Hasta mañana a las 8.